de regreso en Cátedra Médica. En el día de hoy, decíamos al inicio del programa, pues contamos con la presencia de la doctora Marlene Fernández, quien es urólogo, y vamos a estar hablando con ella sobre soluciones para la disfunción eréctil. Así que si usted tiene dudas durante el trayecto del programa, puede comunicarse al 809-682-9850 y a nuestra línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a usted por la invitación. Muy amable, como siempre. Siempre es un placer, doctora, poder conversar con usted. Y los temas de urología son temas que siempre llaman la atención de la gente que nos escucha. Sabemos que en un ratito vamos a comenzar a recibir muchísimas inquietudes para que usted pueda orientar a la gente que nos escucha en el día de hoy con relación a estos temas de urología. Y específicamente hoy vamos a estar hablando de disfunción eréctil. Comenzar entonces conceptualizando cuándo estamos hablando de este tipo de, si se puede considerar patología. Vamos a ver adelante. Claro, la disfunción eréctil es la incapacidad que tiene el hombre de lograr o conseguir una erección que sea suficiente para completar el acto sexual de manera satisfactoria tanto para él como para su pareja. Ok, entonces aquí hay un tema de que la gente habla, aquel señor es impotente. Cuando hablamos de impotencia sexual, ¿estamos hablando de lo mismo de la disfunción eréctil? Sí, lo que pasa es que ese término fue como que el primero que se empleó para hablar sobre la disfunción eréctil. Entonces, de repente resultó ser como un término un poquito como feo, como, ¿cómo te digo? Como que quizás apocar al hombre o humillarlo. Y entonces se decidió cambiar el nombre a disfunción eréctil. Ya ese término de impotencia realmente no debe usarse. El tema de la disfunción eréctil es un tema solo de hombres adultos o se puede presentar en hombres más jóvenes. ¿Se han identificado las causas que pueden provocar esto? Sí, realmente es un tema que no necesariamente es del adulto mayor. Tenemos actualmente muchos jóvenes con disfunción eréctil y inclusive jóvenes que están iniciando su actividad sexual, que de repente tienen algún tema, alguna frustración, algo que pasó y eso lo marca y entonces ya desde sus primeras experiencias pues comienzan a manifestar esta condición. Y claro que sí, antes se hablaba mucho de que, o se decía, que la mayoría de las veces la disfunción eréctil se debía a un trastorno emocional, a un trastorno psicológico, fundamentalmente. Pero luego de que se empezó a estudiar un poco más y que surgieron los fármacos orales, se descubrió que no, que la mayoría de las veces resulta ser un tema orgánico porque es un tema cardiovascular. De hecho, la disfunción eréctil es un marcador cardiovascular, lo que quiere decir que como va la función eréctil de ese señor, pues pudiera estar su sistema cardiovascular. O sea que aquí pueden estar relacionados si tiene alguna patología cardiovascular que el paciente pueda presentar esta condición. ¿Hay otras causas identificadas a nivel orgánico que puedan influir en que un hombre experimente esta situación? Claro, el tema de la diabetes también, los colesteroles elevados. Cuando hay, por ejemplo, cirugías a nivel de la zona pélvica, como son cirugías por cáncer de colon, por cáncer de próstata. Estas son cirugías mayores que alteran la anatomía de los vasos, de los nervios que van a la próstata y al colon, a la vejiga, toda esa zona se relacionan. Entonces, eso afecta la función eréctil. Aunque las tecnologías actualmente han mejorado muchísimo, las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, en el cáncer de próstata, la cirugía radical, que es como el gold estándar, tenemos cirugía robótica, laparoscópica. A pesar de todas esas mejoras en la tecnología, pues sigue teniendo el paciente daños a nivel de su función eréctil. Entonces, el paciente diabético, el paciente que tiene una cardiopatía, esos pacientes que tienen colesterol alto, son pacientes que deben darse seguimiento por urología para
¿Se puede prevenir este tema o es un tema que puede aparecer independientemente de ese seguimiento que me pueda dar con el urólogo? Sí, bueno, realmente es un tema que quisiéramos prevenir, pero la realidad es que cuando es un tema orgánico, es un daño a nivel de la vascularidad, a nivel del tejido y el mecanismo de la erección del pene. El pene se erecta porque se llena de sangre, entonces cuando ese mecanismo se daña por temas como la diabetes, como la hipertensión, como los colesteroles elevados que dañan el sistema arterial y venoso, pues realmente revertirlo no. Okay. Pero sí evitar que vaya a más. Por ejemplo, si ya el hombre está fallando y muchas veces ese es el primer síntoma, o sea, fallar en la erección. Por eso todo hombre joven, sin ningún antecedente conocido, que empiece a fallar con sus erecciones y que esto sea un tema que va aumentando como que poco a poco y que cada vez él nota que va fallando más, pues debe de acudir al urólogo porque ahí se puede detectar, mire que usted es hipertenso, usted es diabético y quizá no lo sabía porque como a veces no hay ningún otro síntoma. Entonces esos pacientes, pues aunque ya ese daño que tienen no lo podemos revertir, pero sí evitar que vaya más, cuidándose y controlando esa patología de base. O sea que hay casos en los cuales el paciente, el primer síntoma o manifestación que tienen es esa disfunción eréctil, ni siquiera conoce que quizás son pacientes diabéticos que tienen algún tema cardiovascular y ahí es donde se da como, el cuerpo da como esa voz de alarma. Exactamente, por eso, como te decía ahorita, es un marcador cardiovascular y muchas veces es como la punta del glaciar, la disfunción eréctil, pero detrás de eso hay muchas cosas que se vienen cocinando, por decirlo de alguna manera, que el paciente no lo sabe. El sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, esos también son factores asociados que tienen mucho que ver con el día a día y con el estilo de vida del paciente. Ahora que menciona el tema del tabaquismo, hay mucha gente que dice, deje de fumar, deje de estar usando vape, usando jucas, porque eso afecta el tema sexual en el hombre. ¿Es cierto esto? Exactamente, por lo mismo que te comentaba, el tema del cigarrillo afecta la función de las arterias, de cómo esos vasos se comportan. Es un tóxico muy grande, entonces muchos piensan, no, que el fumar nada más es cáncer de pulmón. No. El cigarrillo es dañino a nivel general, o sea, en el sistema, en el organismo en general. Entonces, por eso, una de las recomendaciones cuando yo tengo pacientes que son fumadores y más de eso que se fuman hasta una cajetilla diaria, es recomendarle que lo suspendan. Bien, doctora, entonces, cuando llega ese paciente preocupado, supongo que muy preocupado, llega a su consulta, al hombre le preocupa mucho este tema, y le explica todo lo que está pasando. ¿Cuál es el protocolo que agota la doctora Marlene Fernández en esa consulta para poder diagnosticar a ese paciente y decirle, mire, lo que está pasando con usted es que tiene una disfunción eréctil? ¿Cuál es quizás ese cuestionario que usted le aplica a ese paciente para poder establecer ese diagnóstico? Sí, eso es muy importante porque no es solamente preguntarle si puede tener o no relaciones y limitarse ahí, no. Hay que hacer una buena historia clínica y esa historia clínica debe abarcar incluso si tiene pareja fija o no, la frecuencia con la que tiene actividad sexual a la semana, la forma en que logra, si puede o no completar el acto, si esa erección es suficiente para penetrar o si ni siquiera logra llegar a una erección cuando se está estimulando, en el ambiente que se desempeña, cómo ha sido su actividad sexual desde los inicios, si esa pareja con la que tiene es una pareja que lo apoya, que coopera, o si por el contrario lo rechaza o es casi obligado que tienen actividad sexual, y interrogarlo sobre su salud en sentido general, si tiene algún antecedente, si hace ejercicio, cómo come, inclusive hasta el oficio que ejerce, porque muchas veces la presión de X o Y trabajo también influye mucho a nivel emocional en los pacientes. Entonces, aparte de ese interrogatorio, hay que hablar de las erecciones involuntarias, que son erecciones que el hombre normalmente tiene, que no es cuando quiere tener relaciones, sino de repente por la mañana cuando se despierta, claro,
o durante el día que él está en otra cosa y de repente tiene una erección y él no está en eso, pero es un tema fisiológico. Entonces, si esas erecciones están presentes, cómo anda el apetito sexual, el orgasmo, la eyaculación, o sea, todo eso hay que preguntarle para uno ir anotando y más o menos y ver cómo orientamos los factores asociados en sentido general de su salud, si tiene algún trastorno, si toma alguna medicación, si lo han operado de algo que pudiera relacionarse. O sea, es un interrogatorio bastante exhaustivo, o sea, no es una consulta de 10 o 15 minutos, es un poquito más allá. Y muchas veces escuchar al paciente, porque muchos tienen temas de pareja que se desahogan y le expresan a uno el malestar que tienen, porque cuando el hombre comienza a fallar y la esposa se da cuenta, lo primero que piensa, tiene otra, no me quiere, ya no le gusto, y entonces lo presiona, lo cuestiona, y entonces muchos me dicen, doctora, mire, yo no tengo a nadie, yo soy un hombre de mi casa, pero ella piensa que yo estoy con otro y ya usted sabe el lío que se me arma. Ya con esa sola presión, ya con eso es suficiente para que si hay algún tema orgánico, pues el tema emocional influye y falla mucho más. Por eso es sumamente importante que quizá no en la primera visita, pero sino en la segunda, el apoyo de la pareja, que lo acompañe. Claro, para que pueda entender la para situación. Uno conversar con la pareja, explicarle, porque también muchas parejas van a querer que él se trate o no, y dependiendo del tratamiento, con el tema de los fármacos, que los pacientes tienen miedo, la pareja también. Mira, doctora, yo lo prefiero vivo, no me le dé esa patillita azul que mire, se me muere. Patillita, doctora, vamos a hablar de estos temas más adelante, de los tratamientos y el uso de esos fármacos. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Buenos días. Sí, doctora, mi actividad sexual es casi nula. Tengo 53 años, soy diabético. Entonces, esta semana me hizo unos análisis de testosterona, a ver si te visitan en los rangos normales. Si puedes repetir la información, por favor, que no la escuchamos bien aquí para que la doctora pueda tener toda la información a la mano. Me hice unos análisis esta semana de testosterona. Ajá. Mi actividad sexual es casi nula. Soy diabético. Okay. Tengo 53 años. Entonces, la total está a 443. Y la libre está en 9.72. A ver si están los rangos normales. Por favor, si me dice esa información, le guste por la radio. Perfecto, quédese ahí en sintonía. La doctora le va a responder. Adelante, doctora. Sí, por lo que me cuenta, parece que usted tiene una diabetes importante, y si tiene una actividad con 53 años casi nula, pues eso hay que resolverlo. Usted es un hombre joven. Entonces, por los números que me dio, parecería que esos rangos están correctos. Pero fíjese, la testosterona no necesariamente tiene que estar bajita para que sus erecciones no funcionen. Usted ya es diabético, y si tiene algún otro factor asociado, eso es suficiente para dañarle la función eréctil. Va a depender de qué tan severa sea esa diabetes que usted tiene, de cómo está siendo manejado. Yo les recomendaría que busque ayuda, porque hay formas de mejorarlo, y como le decía al principio, usted es un hombre joven y el tema de la actividad sexual, eso es calidad de vida. O sea, que busque ayuda. Bueno, seguimos con la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctora. Estoy inquieto con un familiar cercano con la inconsistencia urinaria. Quisiera saber lo procedente o cirugía, y si puede caber cirugía, y tiene 70 años. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Sí, entiendo que fue incontinencia urinaria que dijo. Sí. Entonces, claro que sí, lo que debe llevarlo al urólogo, y si pudiera ser un especialista en piso pélvico, mejor, porque con 70 años hay que ver si son temas de la próstata que le está provocando la incontinencia urinaria, o si es un tema de su vejiga que no se está comportando adecuadamente. Entonces, cualquiera de las dos causas debe ser evaluado por un urólogo, y vuelvo y le digo, si puede ser un especialista en piso pélvico, mucho mejor.
y tiene solución. Hay soluciones que son médicas, con tratamiento con medicación, y hay tratamientos quirúrgicos, pero lo primero es determinar qué es lo que le está pasando al señor. Bien, seguimos con la gente, doctora. Muchas preguntas. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, excelente programa el de hoy. Gracias. Adelante con su pregunta. Doctora, cuando uno orina y ve cierta espuma, ¿eso es normal al orinar? Pase un buen día. Quédese pendiente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, Lisania, ¿cómo estamos? ¿Todo Muy bien, Daris. Adelante con tu pregunta. Una pregunta para la doctora que te planta. ¿Qué pasa? En tiempo frío yo orino demasiado, pero en tiempo de calor puedo durar muchísimo tiempo durmiendo y no me levanto. ¿Qué podría hacer eso? Gracias y buen día. Quédese pendiente, Daris, por ahí. Bueno, doctora, temas de orina. ¿Es normal que cuando orine haya espuma? ¿Es normal que en frío tenga más deseo de hacer pipí a cuando hace más calor? Vamos a ver, oriente a estos oyentes. Sí, de hecho, cuando puede ser normal el tema de la espuma al orinar, cuando tiene mucha presión el chorro, pues va a hacer espuma y eso es completamente normal y qué bueno porque eso quiere decir que hay presión y está orinando correctamente. También a veces luego de que el hombre tiene actividad sexual pueden haber residuos de líquido seminal y al orinar pues también puede haber espuma en la orina y eso no es nada patológico. Con relación al orinar de frío y calor, sí, cuando hay mucho frío, pues eso tiende a estimular más el sentido o la sensación de orinar y sobre todo si se toma mucho líquido, si bebe mucho café, esto va a hacer que orine más. Y cuando hay calor, obviamente lo contrario, porque muchas veces no tomamos el agua suficiente y por eso el cuerpo se restringe porque necesita líquido. Ahora bien, la noche es para dormir y qué bueno que no se levante. Si se está levantando mucho de noche cuando hace frío, quizá tiene un aire muy frío, quizá está tomando mucha agua antes de acostarse y el aire y esas dos cosas se suman y por eso se levanta mucho. Lo ideal es que en la noche no se levante a orinar. Bien, doctora, usted decía a uno de los oyentes que tratarse estos temas de disfunción eréctil, que es el tema que estamos debatiendo hoy con la doctora Marlene Fernández, eso es calidad de vida para el paciente. ¿De qué manera afecta no solo la calidad de vida, sino a nivel emocional y psicológico? Y cómo entonces se puede complicar más la condición cuando ya hay factores estresantes y factores emocionales que están interviniendo en la situación. Claro, es calidad de vida porque el sexo es parte del día a día, es una necesidad fisiológica como el comer, como el orinar, como el dormir. Uh-huh. Entonces, por eso yo a mis pacientes les digo, óigame, la frecuencia de actividad sexual es importante porque eso va a hacer que usted se sienta bien, un hombre con temas de erección, que no logre complacerse él y complacer a su pareja, pues va a sentirse mal. Muchos están depresivos o se ponen agresivos, muy irritables, no rinden en su trabajo, se hacen menos productivos. Uh-huh. También en su familia tienen temas que lo van a notar porque van a notar ese cambio de humor. Entonces, por eso es bueno que el tema de la disfunción eréctil no solo lo manejemos nosotros los urólogos, la parte orgánica, sino también nos acompañamos de un terapeuta sexual. Excelente. Porque la parte emocional es sumamente importante y como te decía ahorita, a veces solamente el escuchar, ese hombre se desahogue, que exprese lo que está sintiendo, ayuda muchísimo. Entonces, yo en mi consulta comparto con un terapeuta sexual, o sea, manejamos la parte emocional por un lado y la parte orgánica y entre ambos logramos, nosotros somos un equipo y tratamos de ver de qué manera logramos que este paciente pues tenga una mejor calidad de vida. Entonces, el hecho de que el hombre también se mantenga activo sexualmente ayuda también a la calidad de esa erección porque el pene es como un músculo, hay que activarlo, hay que mantener ese ejercicio. Entonces, una de las formas de mantenerlo activo es o masturbándose o teniendo actividad sexual. Y esas erecciones que comentábamos ahorita, esas erecciones involuntarias, esa es la forma que el cuerpo tiene de manera fisiológica de mantener ese pene activo y mantener ese circuito circulatorio para que esos tejidos se mantengan oxigenados. Usted hablaba de frecuencia, doctora. ¿Cuál es la frecuencia que se puede considerar normal
de actividad sexual en un hombre? ¿Cuándo debe el hombre preocuparse si siente que está bajando esa frecuencia? ¿Y cuándo ya es un exceso? Mira, el tema de la frecuencia es un tema complejo porque eso va a depender de cada pareja. Claro. Hay parejas que tienen actividad sexual todos los días y están encantados. Hay otros que tienen 2 veces por semana o 3 veces o 1 vez por semana y están contentos. O sea, eso va a depender. Fíjate que los estudios con los fármacos, cuando se iniciaron, se le daban las muestras a los pacientes para que por lo menos tuvieran que probaran 4 veces el fármaco, por lo menos en un mes, o sea, 1 vez a la semana, por lo menos. Entonces, eso va a depender de cuál es la preferencia que tengan esa pareja. Sin embargo, yo sí les recomiendo que por lo menos 2 veces por semana traten de tener actividad, sea que se masturben o sea que tengan relaciones con su pareja. Doctora, la importancia de que la pareja se involucre en estos temas cuando el paciente llega manifestando todo esto que indica que tiene una disfunción eréctil. Usted decía, es necesario que por lo menos en la segunda consulta esa pareja esté ahí para que entienda todo lo que está ocurriendo. Entonces, háblenos un poquito sobre esto para que quienes nos escuchen, si tienen un tema de esto, sepan cómo manejar la situación. Claro, es sumamente importante porque esto no es un tema de una sola persona, es un tema de 2. Claro. Entonces, igualmente la pareja va a sentirse insatisfecha porque tampoco están logrando tener una intimidad satisfactoria para ambos. Entonces, hay que involucrar a la pareja porque aparte del apoyo emocional, de que no me le exijan más de lo que ese hombre puede dar en determinado momento, que no se queje tanto, que no le reclame, porque muchas les reclaman y le dicen, ya tú no sirves para nada, ya tú, ¿qué es lo que te pasa? Eso le acera la autoestima. Claro que sí. Entonces, todo eso hace que el hombre se sienta presionado y que esa disfunción eréctil se agrave, se agudice por esa presión que le están ejerciendo. Entonces, la pareja tiene que estar cooperando, porque el sexo no es solamente un pene dentro de una vagina, se hacen otras cosas y se disfruta igualmente. Entonces, por eso ella tiene que formar parte. Tiene que estar. Kelvin, si tú tienes preguntas, puedes decir. ¿Verdad que sí? Ahí, claro. Entonces, también como te decía ahorita, a la hora de decidir el tratamiento, hay muchas que no quieren que se tome ningún fármaco. No, que eso hace daño, que es hipertenso o que le va a dar un infarto. Y esos son son mitos y hay que estar bien claro y conversar con ellos y explicarles, no, mira, estos fármacos se pueden usar en tal y tal cosa y no le van a crear ningún daño si se toman de manera adecuada. Y bueno, y la pareja participa, a veces ella misma que se lo dé. Y esa es una forma de motivar. Pero cuando es todo lo contrario y cuando hay discusión y cuando tienen un tema de relación, pues eso se agrava. Y por más que uno quiera hablar y conversar, si ella no quiere, si está renuente, si lo rechaza, pues imagínate, no va a poder, no vamos a mejorar. Claro. De los casos que usted ha visto en consulta, doctora, ¿se ha dado alguno en el cual luego de esa investigación y de que usted conoce toda la historia clínica del paciente, cuando usted identifica solo hay temas psicológicos detrás y no hay tema orgánico? Claro que sí, que sí. De hecho, es curioso porque ayer tuve un paciente muy particular en la consulta y es un tema de que se casó y luego que se casa no funciona. Y es un tema entonces psicológico. Es un tema emocional, es algo ahí que le está trabajando y eso, aunque uno le hace toda la batería de analíticas y lo evalúa para descartar algún tema orgánico, ese paciente tiene que tener el apoyo fundamental de un terapeuta sexual porque ellos son los que tienen herramientas que le van a dar a esos pacientes para que primero ver qué es lo que le está preocupando, qué es lo que le está generando ese estrés y luego entonces cómo lo pueden ayudar, cómo pueden resolver. Y son unos expertos y saben cómo manejar esas situaciones. En esos casos, entonces, ¿se maneja al paciente solo con terapia o también se puede optar por el uso de fármacos? Se pueden hacer ambas cosas. Si el paciente con la terapia va funcionando bien, pues perfecto.
pero a veces hay que darle alguno de los fármacos como para que vean que las erecciones están mejorando, como que recuperen esa confianza, porque también ellos pierden la confianza. Sí. Y el miedo a fallar no los deja rendir adecuadamente. Entonces, uno le da el fármaco para que lo utilicen y ya una vez esa confianza se recupera, pues uno lo suspende y siguen con su terapia. Antes de que llegue la disfunción eréctil, doctora, ¿puede el paciente tener quizás una baja en el deseo sexual o algo que le puede indicar que puede venir por ahí este tema, esta patología? Realmente la disfunción eréctil se puede manifestar de repente por un tema puntual, algo situacional, algo que pasó en el momento, o cuando es un tema realmente orgánico, puede ir poco a poco. Okay. Puede ir avanzando, que el hombre como que nota, wow, pero ya la firmeza no es como antes, o consigo la erección y comienzo, pero se pierde en el camino y como que me da trabajo. Entonces es algo que va poco a poco, poco a poco. Generalmente cuando es algo de repente, así que estaba en el acto y se perdió la erección y no la consiguió más, o simplemente no logró conseguir una erección en ese momento, es un tema del momento, es un tema situacional o algo emocional que le está pasando. Recordamos a la gente que nos escucha hoy en Cátedra Médica que estamos conversando con la doctora Marlene Fernández. Hoy hablamos sobre soluciones a la disfunción eréctil, que ahora la vamos a ir detallando. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También está nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, entonces ahora vamos a detallar, ya usted hablaba del uso de fármacos. Vamos a detallar las diferentes opciones de tratamiento que se pueden ofrecer a estos pacientes que llegan con esta condición. Sí, los diferentes tratamientos que tenemos, todos disponibles aquí en el país, gracias a Dios. El más sencillo, el más fácil de usar son las pastillas. Una pastilla o que se tome diario a una dosis baja para mantener esa circulación, o que se tome a demanda en el momento en que se vaya a tener actividad sexual. Actualmente solo tenemos 2 moléculas en el país, que es el tadalafil y el sildenafil. Entonces, estos fármacos se toman a demanda cuando en el momento en que van a tener actividad, pero no es en el momento. Se debe tomar por lo menos 1 hora, 2 horas. Yo le digo a los pacientes, miren, tómensela 2 o 3 horas antes. Si ustedes saben que van a tener actividad, no se la tomen de que 1 hora justa o media hora, porque entonces están pendientes del reloj. Sí, claro. Ya la presión, el estrés. El estrés, ya me la tomé, ven, vamos. Entonces, no. Usted mejor se la toman y, por ejemplo, el sildenafil tiene un efecto de unas 8 horas, o sea que se la toma y tiene un espacio importante. El otro tiene más, pues son 36 horas. Entonces, por eso, tómense su pastilla, no en el momento para que no tengan esa presión, sino 2 o 3 horas antes y se relajan. Porque es fundamental que no estén pendientes de la erección. También eso es importante a la hora de empezar los tratamientos. Hay que decirle, miren, cuando vayan a tener actividad tienen que preparar el ambiente, relajarse, hacer cosas que les agrade a ambos. Métodos un poquito más invasivos, por ejemplo, como es el aparato llamado vacuum, que es un aparato que produce un vacío que se le provoca al pene. Entonces, este aparato yo lo recomiendo de 2 formas. Lo recomiendo para uso diario, 5 minutos, sin que vayan a tener actividad sexual, solamente activando el pene a modo de ejercicio. Y cuando van a tener ya actividad sexual con este dispositivo, pues se activa el pene y se coloca una anilla o una gomita en la base del pene, una vez se logra la erección, que le va a mantener la erección y que le va a permitir tener actividad sexual. Y este dispositivo puede estar indicado en hombres que no puedan tomar los fármacos. Okay. O
pueden combinarse, tomar la pastilla y usar el aparato. ¿En cuáles casos el paciente no puede tomar el fármaco? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Sí, muy buena pregunta. En pacientes con temas de cardiopatía isquémica que tomen medicamentos que se llaman nitratos, no deben tomarse conjuntamente con los fármacos para la disfunción eréctil, porque como ambos hacen que los vasos se dilaten y se llenen de sangre, o sea, son vasodilatadores, entonces tienden a bajar la presión. Entonces, la suma de los dos medicamentos juntos, pues puede bajar la presión de manera significativa y ahí tenemos un problema. De hecho, muchos hombres cuando llegan a las emergencias con dolor de pecho, lo primero que le preguntan, ¿usted se tomó algún Viagra por ahí? Sí. ¿Hace cuánto se lo tomó? Para el médico saber cómo va a administrar los medicamentos para ayudarlo en ese momento. Entonces, por eso es sumamente importante que por favor no se automediquen. Vayan al médico, vayan al especialista, porque estos fármacos tienen contraindicaciones. También un paciente con un infarto reciente, pacientes que tienen un tema de angina inestable, de esos dolores de pecho que van y vienen, esas pastillas que tienen que tener ahí a mano por si le dio el dolor, son los nitratos. Entonces, esos pacientes no pueden tomar los fármacos. Y qué importante que usted habla de no automedicarse, sobre todo con estos fármacos, que sabemos que la gente puede ir a una farmacia y solicitarlo, no le piden ningún tipo de prescripción médica. Como que tú le estás vendiendo una menta. Así. Entonces, el riesgo de tomar estos fármacos sin supervisión médica es solo para los pacientes que tienen algún tipo de condición como esta que mencionaba de cardiopatías isquémicas. Es para Vamos a orientar a la gente con eso, doctora, para que la gente deje de ser tan inconsciente en este sentido, porque hemos visto muchos casos de hombres que fallecen por el consumo de ese fármaco. Es para todos los pacientes, porque es que estos son medicamentos que necesitan prescripción médica, no son medicamentos que deben de venderse como en las farmacias que usted va y coge un acetaminofén de un tramo, una aspirina o un antigripal. No, son medicamentos que necesariamente necesitan tener una prescripción médica porque ya un facultativo lo evaluó y entiende que sí, que usted es candidato para tomar ese fármaco. Hay pacientes que tienen un tema de su corazón tan severo que hasta subiendo 2 escalones ya se están ahogando o que ni siquiera pueden cambiarse adecuadamente porque hasta ese mínimo esfuerzo lo cansa. Entonces, ese paciente a tener relaciones sexuales tiene que tener mucho cuidado porque el esfuerzo físico que conlleva tener actividad sexual es importante. Eso como subir una loma, entonces hay que estar en forma. Entonces, imagínate tú, un señor con un corazón que le está fallando y que quiera tener actividad sexual y muchas veces quieren dar más de lo que pueden, entonces viene el problema. O quizás aumentar la dosis, doctora. O aumentar la dosis porque esta no me funcionó, déjame tomar más. No. O sea, son fármacos que tienen que estar indicados por un facultativo. Y el uso de estos fármacos, doctora, en pacientes que no tienen ningún tipo de dificultad también con la erección. También, porque otro tema es que le han dado una promoción a estos fármacos como que los hombres van a ser Superman. Y no es así. Si usted es un hombre sano, que tiene sus erecciones buenas, no tiene que tomar nada. Usted lo que necesita es estimularse bien y estar disfrutando de su actividad sexual y a gusto con la pareja que esté. Por supuesto. Entonces, estos fármacos no lo van a hacer superhombres. Estos fármacos van dirigidos a aquella población, a aquellos hombres que están teniendo problemas de erección. Bueno, doctora, en este momento vamos a hacer una pausa necesaria, pero este tema está muy interesante, así que les motivamos a que permanezcan en sintonía. Regresamos en breve, hoy conversando con la doctora Marlene Fernández.